Hola a todos los queridos seguidores de mi canal. Hoy les traigo un relato escalofriante que me llegó a través de uno de ustedes. Se trata de una historia real, contada por alguien que cometió el error de vender su alma al diablo a cambio de riquezas y poder. Prepárense para sumergirse en una espiral de terror y locura. Aquí vamos. Mi nombre es Juan Fernández, y todo comenzó hace unos años, cuando mi ambición desmedida por el éxito y la riqueza me consumía por completo. Era un hombre común y corriente, atrapado en un trabajo mediocre y una vida sin rumbo. Miraba con envidia a aquellos que nadaban en la abundancia, deseando desesperadamente estar en sus zapatos. Un día, mientras navegaba por la oscuridad de Internet, me topé con un foro clandestino donde se hablaba de rituales antiguos y pactos demoníacos. Al principio lo descarté como una simple superstición, pero mi codicia nubló mi juicio. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener lo que tanto anhelaba. No tenía nada que perder, así que decidí arriesgarme e intentarlo. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Dibujé símbolos arcanos en el suelo, encendí velas negras y recité un conjuro prohibido en una lengua que jamás había escuchado, pero simplemente debía leer lo que estaba escrito. El aire se volvió denso y sofocante, y un frío glacial me caló hasta los huesos. De repente, una presencia siniestra llenó la habitación, una fuerza oscura e imponente que me hizo temblar de terror. Una voz gutural, como de otro plano, resonó en mi mente, ofreciéndome un trato. Mi alma inmortal a cambio de riquezas y poder ilimitados en esta vida terrenal. En mi codicia irracional, acepté sin pensarlo 2 veces. Sellé el pacto con mi propia sangre, sin comprender las terribles consecuencias que me esperaban. Al principio, todo parecía ir bien. De la noche a la mañana, me encontré rodeado de lujos y fortunas que superaban mis sueños más avariciosos. Pero pronto, las cosas comenzaron a torcerse. Las pesadillas llegaron primero, aterradoras visiones de rostros retorcidos y gritos desgarradores que me despertaban empapado en un sudor frío. Creí que eran solo sueños, producto del estrés y la culpa por mi decisión. Pero la realidad era mucho más siniestra. Las sombras comenzaron a cobrar vida propia, acechándome en cada rincón oscuro. Escuchaba susurros malignos en lenguas olvidadas, susurraban mi nombre con voces distorsionadas. Traté de convencerme de que todo estaba bien, que había hecho un buen trato. Pero las fuerzas oscuras que había invocado se negaban a quedarse quietas. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros atormentados de mis seres queridos, retorciéndose en agonía indescriptible. Los gritos resonaban en mis oídos, desgarradores e interminables, como si estuvieran sufriendo las peores torturas imaginables. Intenté bloquearlos, pero era inútil. Las pesadillas se volvieron cada vez más vívidas y aterradoras, hasta el punto de que ya no podía distinguir la realidad de la locura. Comencé a perder la cordura, atrapado en un ciclo interminable de riquezas y terror. ¿Fue este trato maldito realmente un buen negocio? ¿Valía la pena vender mi alma por unos cuantos lujos terrenales? Estas preguntas me atormentaban día y noche, mientras las fuerzas oscuras se regocijaban con mi sufrimiento. Las semanas siguientes fueron un tormento interminable. Cada vez que cerraba los ojos, era asaltado por visiones aterradoras de mis seres queridos sufriendo las peores torturas imaginables. Sus rostros retorcidos en muecas de agonía pura se grabaron a fuego en mi mente, persiguiéndome incluso cuando estaba despierto. En un principio, intenté convencerme de que eran solo pesadillas, fruto de mi culpa y remordimiento por el pacto que había sellado. Pero las cosas pronto se salieron de control. Las sombras cobraron vida propia, acechándome en cada rincón oscuro de mi lujosa mansión. Fue entonces cuando me di cuenta de que había desatado fuerzas oscuras más allá de mi comprensión. Las riquezas que tanto había anhelado se convirtieron en una prisión de oro, una jaula de lujos de la cual no podía escapar. Cada nuevo día era una tortura, una espiral interminable de terror y locura. Los gritos desgarradores de mis seres queridos resonaban en mis oídos sin cesar, como si estuvieran siendo sometidos a las peores atrocidades imaginables.
Podía escuchar sus súplicas, implorando por piedad y misericordia, pero yo era impotente para ayudarlos. Estaba atrapado en mi propio infierno personal, un infierno que yo mismo había creado con mi codicia desmedida. Las visiones se volvieron cada vez más vívidas y perturbadoras. En una ocasión, vi a mi madre siendo desollada viva por demonios con garras afiladas como navajas. Su carne se desprendía lentamente de sus huesos, mientras gritaba y suplicaba por un final rápido a su agonía. Pero sus verdugos no mostraban piedad, regodeándose en su sufrimiento. Otra vez, presencié a mi hermano siendo desmembrado lentamente, miembro por miembro, mientras su sangre formaba un charco carmesí a su alrededor. Sus gritos desgarradores me taladraban los oídos, hasta el punto de que creí que me volvería loco. Incluso mi amada esposa no se salvó de estas torturas infernales. La vi siendo violada una y otra vez por criaturas demoníacas, sus cuerpos deformados y retorcidos, penetrándola sin piedad. Sus lágrimas y súplicas solo parecían alimentar el sadismo de sus atormentadores. Estas visiones se repetían una y otra vez, como un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Intenté buscar ayuda, pero nadie creía mi historia. Me tachaban de loco, un demente obsesionado con fantasías macabras. Pero yo sabía la verdad, una verdad tan aterradora que amenazaba con destruir por completo mi cordura. Las fuerzas oscuras se regocijaban con mi tormento, alimentándose de mi miedo y desesperación. Podía sentir su presencia maligna rondándome, acechándome como un depredador a su presa. Sus risas demoníacas resonaban en mi mente, burlonas y crueles. Comencé a perder la noción del tiempo, atrapado en un laberinto de terror sin fin. Los lujos que tanto había anhelado se convirtieron en una burla, un recordatorio constante del precio que había pagado por mi ambición desmedida. ¿Valía la pena todo este sufrimiento por un poco de riqueza terrenal? ¿Había condenado mi alma y la de mis seres queridos por un capricho egoísta? Estas preguntas me atormentaban día y noche, mientras las pesadillas se volvían cada vez más intensas y perturbadoras. Ya no podía distinguir la realidad de la locura, atrapado en un infierno de mi propia creación. Fue entonces cuando las fuerzas oscuras decidieron dar el golpe final. Una noche, mientras yacía en mi lujosa cama, rodeado de riquezas que ya no me importaban, una presencia maligna invadió mi habitación. El aire se volvió denso y sofocante, y un frío glacial me caló hasta los huesos. De repente, las sombras cobraron vida propia, retorciéndose y contorsionándose en formas demoníacas. Figuras espectrales con rostros deformados y grotescos me rodearon, acechándome con sus ojos vacíos y sin fondo. Podía sentir su aliento putrefacto en mi rostro, una mezcla de azufre y carne podrida que me revolvía el estómago. Entonces, las pesadillas se hicieron realidad. Ante mis propios ojos, vi a mis seres queridos siendo torturados de las maneras más atroces imaginables. Sus lágrimas y súplicas solo parecían alimentar el sadismo de sus atormentadores, quienes se regocijaban en su sufrimiento. Intenté detenerlos, gritar, hacer algo, pero estaba paralizado por el terror. Las fuerzas oscuras me habían reducido a un simple espectador, obligado a presenciar las peores atrocidades imaginables contra aquellos que más amaba. Los gritos desgarradores de mis seres queridos resonaban en mis oídos, desgarrando mi alma en pedazos. Podía ver sus rostros retorcidos en muecas de agonía pura, suplicando por un final rápido a su tormento. Pero no había escape, solo un sufrimiento interminable. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Había vendido mi alma al diablo y ahora estaba pagando el precio. Las riquezas y el poder que tanto había anhelado no eran más que una ilusión, una trampa elaborada para atrapar a los ambiciosos e incautos. Las fuerzas oscuras se regocijaban con mi sufrimiento, alimentándose de mi miedo y desesperación. Sus risas demoníacas resonaban en mi mente, burlonas y crueles, recordándome que este era el destino que había elegido. En ese momento, habría dado cualquier cosa por deshacerlo todo, por recuperar mi alma y la de mis seres queridos. Pero era demasiado tarde. El pacto estaba sellado, y ahora debía pagar el precio eterno por mi codicia desmedida.
Los gritos desgarradores y las visiones aterradoras nunca cesaron, persiguiéndome hasta el último aliento de mi existencia. Y así, condenado a un infierno interminable de mi propia creación, comprendí que el precio de la ambición había sido demasiado alto. Queridos seguidores, espero que este relato les haya causado el mismo terror y escalofrío que a mí. Quiero agradecer especialmente a la persona que nos envió esta historia real, una advertencia escalofriante sobre los peligros de la ambición desmedida y los pactos con fuerzas oscuras. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse más historias de terror reales como esta. Nos adentramos en los rincones más oscuros del miedo y el horror, trayéndoles relatos espeluznantes directamente de aquellos que los han vivido en carne propia. Hasta la próxima entrega, queridos amantes del terror. Que las pesadillas más aterradoras sean sus compañeras eternas.